Hola, ¿qué tal? Seguro que te has planteado más de una vez cómo distinguir entre pena superior e inferior en grado y la mitad superior e inferior de una pena. ¿Realmente nos referimos a conceptos distintos o qué similitud hay entre ellos? Pues sí, son conceptos diferentes y para comprenderlos mejor vamos a comenzar partiendo de una pena concreta y viendo cómo se calcula sobre ella su mitad superior y su mitad inferior. A esto se refiere precisamente el artículo 66 del Código Penal. Vamos con el ejemplo. Piensa en un delito de homicidio cuyo tipo básico conlleva una pena de prisión de 10 a 15 años. Para ello hay que seguir unos pasos. En primer lugar, tenemos que hallar su punto medio, que son 12 años y 6 meses. Como verás, te lo hemos indicado ya en la pantalla. Su mitad inferior sería pues la comprendida entre 10 años y los 12 años y medio que acabamos de marcar. Y su mitad superior sería, por tanto, la que iría entre estos 12 años y medio y 15 años. Hemos visto que para calcular estas mitades pues lo hacemos dentro de la extensión de la pena, sin salirnos de su duración. Ahora bien, no tenemos que confundir, como decimos, la mitad superior con la pena superior en grado y tampoco la mitad inferior con la pena inferior en grado. ¿Cómo define el Código Penal las penas inferior y superior en grado? ¿Lo recuerdas? En su artículo 70 nos dice lo siguiente, que la pena superior en grado se formará partiendo de la cifra máxima señalada por la ley para el delito de que se trate y le aumentaremos a esta la mitad de su cuantía. Es decir, siguiendo con el ejemplo anterior, el delito de homicidio de 10 a 15 años de prisión, la pena superior en grado se calcula a partir de los 15 años y a este límite máximo le sumaríamos la mitad de esta cifra. Es decir, si la mitad de 15 son 7,5, 7 años y 6 meses, la pena superior en grado abarcaría entre los 15 y los 22 años y medio. Seguimos con este mismo artículo 70 para ver la definición de la pena inferior en grado. Nos dice el Código, se formará partiendo de la cifra mínima señalada por la ley para el delito de que se trate y deduciendo de esta la mitad de su cuantía. Pues bien, teniendo en cuenta el mismo ejemplo, se calcularía tomando como referencia el límite mínimo de la pena de homicidio y a esta cifra se le descontaría la mitad, que serían en este caso 5 años. Esta sería, por tanto, la pena inferior en grado. Atento a este esquema. El artículo 66 del Código Penal se refiere a la mitad superior e inferior de la pena y el artículo 70 regula la pena superior en grado y la pena inferior. ¿Te ha quedado todo claro? Vamos a aplicar estos conceptos a otra pena. Esta vez vamos a partir de otro artículo, del artículo 163 del Código Penal, que prevé para el delito de detención ilegal, en su tipo básico, una pena privativa de libertad de 4 a 6 años. Nos dice que si la persona, el detenido, es liberado dentro de los 3 primeros días, se le aplica la pena inferior en grado. ¿Cuál sería? Hemos dicho... Siguiendo con el de 4 a 6 años, como hemos visto, se le restaría en el límite mínimo los 2 años. De esta manera ya calcularíamos la pena inferior en grado. Siguiendo con el artículo siguiente, el 164, que regula el delito de secuestro. Dispone que si éste supera los 15 días de duración, se le aplicará la pena superior en grado a la pena prevista, que en este caso es una prisión de 6 a 10 años. Vemos por el artículo 164 en este caso, la pena superior en grado pues estaría comprendida, como hemos visto ya antes, entre los 10 y los 15 años. Porque, insistimos, le aumentamos la mitad de su cuantía desde el límite máximo. Siguiendo esta misma pauta, también podemos calcular cuál sería la pena superior o inferior en 2 grados.
Partimos del mismo ejemplo con el que hemos comenzado, la prisión de 10 a 15 años del delito de homicidio. En el caso de establecer una pena inferior en 2 grados, a los 10 años del límite mínimo le restaremos en primer lugar su mitad, 5 años. Partiendo del mismo ejemplo, en primer lugar, pues, la mitad de 5 años, y para calcular el segundo grado, igual, el paso sería el mismo. Restaríamos a este límite mínimo, a su vez, 2 años y medio menos, con lo cual resultaría ser una pena de 2 años y 6 meses, la pena inferior en grado de esta pena. Por la misma razón, la pena superior en 2 grados resultaría ser, ahora lo vamos a ver partiendo del mismo ejemplo, aumentamos a 15 años su mitad, que si recordamos anteriormente serían 22 años y 6 meses para calcular el primer grado. Y para llegar al segundo partimos de esta última cifra. La mitad de 22 años y 6 meses son 11 años y 3 meses. Más 11 años y 3 meses resultan 33 años y 9 meses. Esta sería, por tanto, la pena superior en 2 grados, siguiendo con el mismo ejemplo. Bueno, espero que te haya servido para aclarar todos estos conceptos que, aunque por el nombre puedan confundirse, son muy diferentes y se utilizan además con mucha frecuencia en el derecho procesal penal. Si te ha quedado alguna duda, ponte en contacto con nosotros, tus profesores. Hasta la próxima.